vamos a continuar con algo que planteamos en la crónica de la jornada de ayer, que tiene que ver con la importancia de la lectura y con respecto, en esta época de pandemia, ¿uno lee más o lee menos? Por eso vamos a tomar contacto con quien es un referente en la materia, con la profesora doctora Ivana Lochis, y le vamos a preguntar cuáles son las modalidades nuevas a la hora de leer. ¿Leemos en dispositivos tecnológicos? ¿Leemos en libro papel? ¿Se lee más? ¿Se lee menos? Hola, muy buen día, Ivana. Gracias por el contacto con Crónica Matinal. Hola, ¿cómo estás, Silvina? Un placer volver a verte. Igualmente. Primero feliz día. Feliz día porque sos profesora y has sido profesora mía y sos profesora. Feliz día, Ivana. Muchas gracias, Silvina. Un placer. Un placer la convocatoria, porque pocas cosas más lindas en la vida para mí que leer. Así que me convoquen por eso. Si tengo alguna autoridad es porque soy una lectora apasionada y me encanta contagiar este placer que brinda la lectura. En realidad, quiero decirte primero que me siento halagada con la invitación. Ayer tuve la suerte de disfrutar la nota que habían hecho con la jovencita que había participado del plan de lectura, y allí me permitió leer una serie de factores que hacen a esto de la lectura que vos me planteás. Fundamentalmente para mí leer es ser libre, o sea, tener la posibilidad de leer es abrir puertas a la libertad. Y si bien permite viajar, evadirse, permite todo tipo de salidas hacia la imaginación, también la lectura en ese elemento que es la libertad nos permite leer los contextos. En el caso de lo que vos me preguntás, yo particularmente, a diferencia de mucha gente que tiene una mirada pesimista respecto de la lectura en las infancias y en las adolescencias, yo particularmente creo que la gente lee muchísimo, que las criaturas leen muchísimo, que mucha adolescencia lee muchísimo, solo que es otra manera de leer, se lee en otros dispositivos. Y acá hay algo muy importante que a mí me parece fundamental a la hora de hablar de la lectura, porque a veces hay comportamientos que nos hacen pensar que estaría despegada la familia, la educación y todo el contexto que rodea a las infancias y a las adolescencias de la lectura. Y en realidad, una vez escuché un hermoso texto de una antropóloga que decía que si el papá y la mamá comieran con los pies sobre la mesa, las criaturas aprenderían a comer con los pies sobre la mesa. Entonces, si tenemos padre, madre o contexto familiar de cualquier índole que lee, esa lectura contagia. Esa lectura es imitable. Esa lectura lleva a pensar en que debe de haber algo apasionante en eso que está viviendo tal persona, porque se siente de algún modo convocado por ese papel, por el dispositivo, por lo que fuere. Entonces, particularmente, creo que hay mucha infancia que no tiene la posibilidad de imitar la lectura, no solo en papel, sino la lectura de textos que impliquen placer. Para mí, la lectura también es placer. No sé si te contesto con esto lo que vos me estabas preguntando. Así es. Ivana, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Andrés Oliva. Te quería Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Te quería consultar al respecto, ¿no? Porque venís destacando, por supuesto, que es una falsa antinomia, esto es decir, se lee en papel o se lee en digital, lo importante es que se lea, ¿no? Y fomentar y estimular la lectura. Pero te quería preguntar también porque desde hace muchos años se viene discutiendo también de que al ver tanto tiempo las pantallas, los videojuegos, la televisión, lo audiovisual, también compite con la lectura porque nos va restando capacidad de imaginación y de poder prestar atención a la lectura. Puede ser que se lea a lo mejor la misma cantidad, pero más breve, contenidos más breves. Sí, yo lo que creo es que como hay toda una postura interactiva actualmente, se lee de otra manera y ahí está, yo hago un hincapié profundo en la educación porque es lo único
de lo que me ocupo de hacer libros, pero me ocupo de enseñar. Soy profesora en la universidad y veo que hay una capacidad de lectura interactiva que es extraordinaria, que me encantaría tener, porque bueno, al no haber nacido ya digitalizada como están las mentes actualmente, es difícil ver cómo pueden hacer todo junto. Ahora, seguramente, y no lo desconozco, hay un déficit muy grande de lectura, pero yo siempre trato de centrarme en qué debíamos hacer para que esta juventud lea. Y lo que tenemos que hacer es leer las personas adultas. Lo que tenemos que hacer es inventar una mesa de muchísimo placer. Digo, hago el ejemplo porque para mí la palabra alumno, alumna, tiene un valor etimológico, tiene un origen etimológico en alimentar, la persona que debe ser alimentada. Entonces, hay que tender una mesa que sea placentera. Si entramos por el tema del placer en la primera infancia, si luego, como lo que llamamos la endoculturación, es decir, la cultura de la familia o de los primeros entornos que tienen las infancias, luego iremos viendo que no necesitamos castigar para que se lea, sino que necesitamos incentivar para que se lea. Entonces, en mi caso personal, yo recibo todos los años un caudal muy numeroso de estudiantes de primer año de la universidad. Y muchas de esas personas tienen dificultades para leer los textos disciplinarios. Sin embargo, tienen pasión por muchos textos y tienen mucha alegría de que se los convoque a través de la palabra, la poesía, el relato. ¿A quién no le gusta que le cuenten un cuento? Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad en el sentido de instalar la lectura como placer, como golosina, y luego está todo dicho. Una vez que contagiamos el placer, el resto viene de suyo. Viene solo. Cierto es que, claro. Totalmente. Bueno, sí. Bueno, te agradecemos esta nota, Ivana, con Crónica Matinal. Más que clara las expresiones de la profesora Ivana Lochis. La verdad que hay que incentivar un poco más la lectura, especialmente desde los más grandes hacia los más pequeños. Y te deseamos que tengas una hermosa jornada en tu día, Ivana. Claro, claro que sí, que tengas un lindo día, Muchas Ivana. gracias. Te mandamos un abrazo Muchas muy fuerte. gracias. Gracias por la comunicación con Crónica Matinal. Que estén muy bien. Muchas gracias.